Lectura bíblica anual 365 días, dividido por temas, en la voz de Paloma Enríquez. Sábados de Evangelio. Hechos 27-28. Pablo enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos de otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta, y embarcándonos en una nave andromitenia que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Arístico, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando de humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, a la ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave Alejandría que zarparía para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a frente de Gnido, donde nos impedía el viento que navegáramos a sotavento de Creta en frente de Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, acerca del cual estaba la ciudad de Licea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser por perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto que al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste de su sudeste, de invernar ahí. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, padeciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando en Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido el sotavento, una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron unos refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron en deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no ha aparecido ni el sol ni estrellas por muchos días. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho ya habíamos comido, puesto en pie,
en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcamos ante el César, y ahí al César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario de quedemos en alguna isla, venida a 14ª noche, y diciendo: llevadnos a través del mar Adriático a la medianoche. Los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando una sonda hallaron 20 brazas, y pasaron un poco más adelante y volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquinque al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de su cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomaron pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día, no conocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron al mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a la tierra, y la demás parte en las tablas, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad,
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron el parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con no muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandriana que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados la Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día de Puleoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales y a los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en las manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en ninguna cosa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales
les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndose acerca de Jesús tanto por el rey, por la ley de Moisés, como por los profetas. Y algunos asentían a los que se decían, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo: Pablo, esta palabra bien habló a él el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías en nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y a ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.